TheBlogger.com. A7. Autor, METATRON Bolivia. Cómo dibujar ángulos desde un punto bajo registrado por algodón. Primer ángulo geométrico importante. El primer ángulo, y siempre el más importante, para dibujar es un ángulo de 45 grados o un promedio móvil que sube 10 puntos por día, 15 puntos por semana o 20 puntos por mes. Este es un ángulo de 45 grados porque divide los periodos de espacio y tiempo en dos partes iguales. Siempre que el mercado o la opción se mantenga por encima del ángulo de 45 grados, se encuentra en una posición fuerte e indica precios más altos. Puedes comprar cada vez que descanse en el ángulo de 45 grados con una orden stop loss a 10, 20 o 30 puntos por debajo del ángulo de 45 grados, pero recuerda la regla, nunca uses una orden stop loss a más de 50 puntos de distancia. A menos que Cotton esté cerca de los niveles bajos o recién comience en un mercado alcista o se venda a un precio muy bajo, siempre uso una orden de límite de pérdidas 10 puntos por debajo del ángulo de 45 grados. Si este ángulo se rompe en 10 puntos, normalmente encontrará que la tendencia ha cambiado al menos temporalmente y la opción bajará. Una manera fácil de calcular con precisión cómo colocar este ángulo de 45 grados es, por ejemplo, si el tiempo es de 30 días, 30 semanas o 30 meses desde el punto donde la opción fue inferior, el ángulo de 45 grados debe ser de 300 puntos. Hacia arriba desde abajo y cruzaría a 30 octavos. Este es uno de los ángulos más fáciles de poner y uno de los más simples de aprender. Puede ganarle al mercado operando solo contra el ángulo de 45 grados si se apega a la regla. Espere para comprar en el ángulo de 45 grados o espere para vender contra el ángulo de 45 grados. Segundo ángulo importante menos 2 por 1. Este ángulo se mueve hacia arriba a razón de 20 puntos por día o dos espacios de precio por uno periodo de tiempo. En el gráfico mensual subiría 40 puntos por mes y en el gráfico semanal subiría a razón de 30 puntos por semana. El espacio entre el ángulo de 45 grados y el ángulo vertical dividido en dos partes hace que el ángulo de 2 por 1 mida 63. Por eso es el siguiente ángulo más fuerte por encima del ángulo de 45 grados. Mientras una opción se mantenga por encima de este ángulo, estará en una posición muy fuerte porque este ángulo es más agudo que el ángulo de 45 grados. Cuando una opción se rompe por debajo de este ángulo, está en una posición más débil e indica que bajará y el siguiente ángulo de soporte es el ángulo de 45 grados. Cuanto mayor sea el periodo de tiempo transcurrido desde el nivel bajo hasta el nivel alto, mayor será la disminución porque los ángulos se han separado más. Recuerde la regla de todos los ángulos, no importa en qué ángulo se rompa la opción, indica una disminución al siguiente ángulo debajo de él. Tercer ángulo importante menos 4 por 1. Este ángulo, que es aún más fuerte mientras el precio del algodón se mantenga por encima de él, es el ángulo que sube 40 puntos por día, semana o mes. Este ángulo es 4 por 1, o 4 puntos del espacio igual a 1 periodo de tiempo. Mide 75 grados y divide el espacio entre el ángulo de 2 por 1 y el ángulo de 90 grados en dos partes iguales. Cualquier opción que continúa avanzando 40 puntos por día, 60 puntos por semana u 80 puntos por mes, y permanece por encima de este ángulo está en una posición muy fuerte mientras se mantenga por encima, pero cuando se rompe por debajo, indica el próximo ángulo o próximo punto de apoyo según la posición de la opción en tiempo. Cuarto ángulo importante menos 8 por 1. El ángulo de 8 por 1 o el que sube 8 espacios por día, semana o mes, mide 82. Siempre que una opción pueda mantenerse por encima de este ángulo en los gráficos diarios, semanales o mensuales, se encuentra en la posición más fuerte posible, pero cuando invierte la tendencia y cae por debajo de este ángulo, indica una caída al siguiente ángulo. Notará que con estos 4 ángulos importantes mostramos el lado fuerte o alcista del mercado. Todo el tiempo al dividir el espacio con ángulos estamos obteniendo el punto medio o el centro de gravedad del tiempo y el precio. Estos son todos los ángulos que necesita siempre que una opción continúe avanzando y funcionando y se mantenga por encima del ángulo de 45 grados o el promedio móvil de 10 puntos por día, 15 puntos por semana o 20 puntos por mes. Si bien hay 360 grados en un círculo y se pueden formar ángulos en cualquiera de estos grados, todos los ángulos importantes se forman entre 0 y 90, porque 90 es recto hacia arriba y hacia abajo y el ángulo más agudo en el que puede elevarse una opción. Punto. Por ejemplo, el ángulo de 45 grados divide el espacio de 0 a 90 por la mitad. El ángulo de 135 grados es simplemente otro ángulo de 45 grados porque es la mitad del siguiente cuadrante entre 90 y 180. 225 y 315 en un círculo también son ángulos de 45 grados. Por lo tanto, todos los ángulos valiosos para determinar la tendencia de una opción se encuentran entre 0 y 90 grados. Cuando dividimos 90 grados entre 8, obtenemos 11 menos un cuarto, el siguiente ángulo importante a usar. Luego, dividiéndolo por 3, obtenemos ángulos de 30 y 60 grados, que son importantes para usar en los puntos de tiempo y resistencia. Tipos de fondos desde L o S cuales se dibujan ángulos o líneas de promedio móvil. Gráfico diario. Si una opción ha estado cayendo durante algún tiempo, luego comienza a recuperarse. Al recuperarse desde un fondo, debe hacer mínimos más altos todos los días y máximos más altos. Luego, después de un rally de 3 días en el gráfico diario de máximos y mínimos, puede poner en el ángulo de 45 grados y el ángulo de 2 por 1 desde el fondo o punto bajo. Como regla general, será necesario ponerse estos dos ángulos al principio. Si este fondo se sostiene y no está roto, entonces puede colocar los otros ángulos desde el fondo. Gráfico semanal. Si una opción está disminuyendo y reacciona durante más de una semana y continúa a la baja, diremos, durante 3 semanas o más, luego comienza a recuperarse y avanza 2 semanas o más, comenzaría a colocar los ángulos desde el punto más bajo de la declinación, solo usando los ángulos por encima del ángulo de 45 grados hasta que la opción se rompa nuevamente por debajo del ángulo de 45 grados. Después de eso, usaría los otros ángulos en el lado inferior o bajista del cuadrado. ¿Qué hacer después de que se rota el ángulo de 45 grados desde el fondo? Después de que una opción llega a la parte superior, ya sea temporal o no, y se rompe por debajo del ángulo de 45 grados y comienza a moverse hacia abajo, lo primero que debe hacer es dibujar ángulos por debajo del ángulo de 45 grados, comenzando desde la parte inferior o el punto más bajo.
Ejemplo de nota. Ángulos dibujados en gráficos mensuales, semanales y diarios. Primer ángulo del lado del oso del cuadrado menos 2 por 1. El primer ángulo que dibuja en el lado bajista del cuadrado es el ángulo de 2 por 1 o 2 puntos por encima y 1 punto por arriba. En un gráfico diario esto se movería hacia arriba a razón de 5 puntos por día o un medio la velocidad del ángulo de 45 grados. Este ángulo mide 26. Este mismo ángulo en un gráfico semanal se movería hacia arriba a razón de 7 menos un medio puntos por semana, y en un gráfico mensual alto y bajo, basado en la escala de 1/8 de pulgada a 20 puntos, este ángulo se movería a razón de 10 puntos por mes. Este es el ángulo de soporte que debería alcanzar la opción después de romperse por debajo del ángulo de 45 grados. Como regla general, cuando la opción alcanza este ángulo, recibirá soporte y rally, pero siempre debe considerar el periodo de tiempo y el ciclo principal en el que se encuentra el mercado y, también, ver si hay niveles de resistencia que se cruzan en el mismo nivel de precio donde el ángulo es. En algún momento descansará en este ángulo durante un largo periodo de tiempo que mantiene el ángulo y hace fondos más altos, pero cuando este ángulo de 2 por 1 se rompe en un gráfico diario, semanal o mensual, el siguiente ángulo a observar es el ángulo de 4 por 1. Segundo ángulo importante menos 4 por 1. El siguiente ángulo importante en el lado bajista del cuadrado, que se mueve hacia arriba a razón de 2 menos un medio puntos en el gráfico diario, es el ángulo de 4 por 1 que mide 15 grados. Será el próximo ángulo de soporte fuerte del que la opción debería obtener soporte y recuperarse. Tercer ángulo menos 8 por 1. Luego, después de romper el ángulo de 4 por 1, el siguiente ángulo importante que colocará en su gráfico es el ángulo de 8 por 1, que se mueve a razón de 1 menos un cuarto puntos por día, 3 menos 3 cuartos puntos por semana, o 5 puntos por mes, y mide 7. Esto es a menudo un ángulo de apoyo muy fuerte. Después de que una opción ha tenido un gran declive, a menudo descansará en este ángulo varias veces o puede tocar fondo y comenzar a subir desde este ángulo, cruzando otros ángulos y volviendo a una posición fuerte nuevamente. Por lo tanto, es importante usar este ángulo en un gráfico mensual o semanal después de una caída prolongada. Esto completa todos los ángulos que necesitará usar desde cualquier parte inferior en cualquier momento. Cómo dibujar ángulos desde superiores diariamente, semanal o gráficos mensuales. Posición bajo un ángulo de 45 grados dibujado desde arriba. Después de que una opción haya tocado techo y declinado durante un periodo de tiempo razonable, digamos, 3 días, 3 semanas o 3 meses, rompiendo mínimos anteriores, entonces comienza a dibujar ángulos desde el techo. Ejemplo de nota, ángulos en gráficos mensuales. Ángulo de 45 grados desde la parte superior. El primer ángulo que dibuja es el ángulo de 45 grados o un promedio móvil, que indica una disminución de 10 puntos por día, 15 puntos por semana o 20 puntos por mes. Siempre que la opción esté por debajo de este ángulo, estará en la posición más débil y en un mercado bajista. Otros ángulos. En muchos casos, una opción comenzará a disminuir en un promedio de 10 a 40 puntos por día y, a veces, disminuirá el límite de 200 puntos por día. En casos de este tipo, cuando el mercado está muy activo, debe colocar todos los demás ángulos desde arriba que se mueven hacia abajo más rápido que el ángulo de 45 grados. Posición más débil. La opción está en la posición más débil posible cuando declina y se mantiene bajo el ángulo de 8 por 1. Está en la siguiente posición más débil cuando cae a una tasa de 40 puntos por día, 60 puntos por semana u 80 puntos por mes, o bajo el ángulo de 4 por 1. Está en su siguiente posición más débil cuando cae bajo el ángulo de 2 por 1. Posición más fuerte. La opción está en una posición más fuerte e indica una mejor jugada cuando cruza el ángulo de 2 por 1, pero esto depende de qué tan lejos esté de la parte superior y qué tan separados estén los ángulos, como se explicará más adelante en las reglas. Punto. Tendencia cambiante. Siempre que una opción disminuya 10 puntos por día, 15 puntos por semana o 20 puntos por mes, o caiga por debajo del ángulo de 45 grados, todavía está en un mercado bajista y en una posición muy débil. Cuando una opción sube y cruza el ángulo de 45 grados después de una caída prolongada, está listo para colocar los ángulos en el otro lado del ángulo de 45 grados, lo que muestra que la opción está en una posición más fuerte en un mercado bajista y puede estar preparándose para cambiar a un mercado alcista. Posición sobre un ángulo de 45 grados dibujado desde la parte superior, ángulo de 2 por 1 desde la parte superior. El primer ángulo o media móvil que dibuja después del ángulo de 45 grados desde la parte superior se cruza y después de la opción indica que ha hecho una parte inferior temporal que es el ángulo de 2 por 1, moviéndose sobre 5 puntos y 1 punto hacia abajo, o 5 puntos por unidad de tiempo. Esto se mueve hacia abajo a razón de 5 puntos por día, 7 menos un medio puntos por semana o 10 puntos por mes. Ángulo 4 por 1. El siguiente es el ángulo de 4 por 1, que se mueve hacia abajo a razón de 2 menos un medio puntos por día, 3 menos 3 cuartos puntos por semana o 5 puntos por mes. Ángulo 8 por 1. El siguiente ángulo es el ángulo de 8 por 1 que desciende a razón de 1 punto cada 8 días, 8 semanas u 8 meses, o 1/8 de punto por periodo de tiempo. Posición fuerte. Después de que la opción haya cruzado el ángulo de 45 grados y se haya recuperado hasta el ángulo de 2 por 1, se encontrará con la venta y reaccionará a algún ángulo que suba desde la parte inferior del último movimiento, pero estará en una posición más fuerte cuando se mantenga por encima de este ángulo de 2 por 1, y está en la siguiente posición más fuerte cuando cruza el ángulo de 4 por 1. Cruzando el ángulo de 8 por 1, que es de menor importancia, indica que está en una posición muy posición fuerte de nuevo desde arriba. Siempre debe considerar un movimiento que sube desde el fondo y su posición en ángulos desde el fondo para determinar su fuerza. Es importante considerar el número de puntos que se ha movido hacia arriba desde la parte inferior y cuántos puntos está hacia abajo desde la parte superior. Esto completa las formas de todos los ángulos que necesitará usar en cualquier momento desde arriba o desde abajo. Practique colocando estos ángulos en la parte superior e inferior hasta que esté completamente familiarizado con ellos y sepa que los está obteniendo con absoluta precisión. Luego, puede comenzar a estudiar las reglas para determinar la tendencia según la posición de la opción en los ángulos. Tops o fondos dobles y triples. Ángulos QV se cruzan. Cuando hay un doble fondo con varios días, semanas o meses de diferencia, dibuja ángulos desde estos fondos, que están cerca de los mismos niveles de precios.
Por ejemplo, desde el primer fondo, dibuje un ángulo de 45 grados y desde el segundo fondo, dibuje un ángulo de 2 por 1. Luego, cuando estos ángulos se crucen, será un punto importante para un cambio de tendencia. Aplique esta regla a los techos dobles y triples de la misma manera. No es necesario que los máximos o mínimos estén exactamente al mismo nivel de precios, pero sí cerca del mismo nivel de precios. Por ejemplo, si una opción hace un techo y el siguiente techo está 30 puntos por debajo, lo consideraría un doble techo de la misma manera. Si los fondos están separados por 20 o 30 puntos, los consideraría doble suelo. Los ángulos que descienden desde arriba y los ángulos que se cruzan desde abajo son muy importantes para un cambio de tendencia cuando se cruzan entre sí. Siempre mire el ángulo de 45 grados desde cualquier parte superior e inferior importante y desde la última oscilación superior e inferior desde la cual el mercado comienza hacia arriba o hacia abajo. La ruptura del primer ángulo importante indica el primer cambio de tendencia. Romper el último ángulo de 45 grados desde el último nivel bajo extremo, a partir del cual se dibuja un ángulo de 45 grados, es muy importante y cruzar el nivel de 45 grados en el último nivel alto es muy importante para un cambio importante en la tendencia, especialmente en el gráfico mensual. Ángulos geométricos o líneas de promedio móvil extraídas desde cero. Cuando una opción llega al fondo y comienza a subir, se le indica que dibuje ángulos desde este punto bajo exacto, lo que muestra el soporte en periodos de tiempo, pero hay otros ángulos que, más adelante, serán tan importantes y, a veces, más importantes que los ángulos dibujados desde la parte inferior de una opción. Estos son los ángulos que comienzan en 0 o 0 y se mueven hacia arriba a la misma velocidad que se mueven hacia arriba desde la parte inferior. El punto de partida debe estar en la misma línea en la que está hecho el fondo, ya que el periodo de tiempo comienza desde este fondo, pero los ángulos se mueven hacia arriba desde 0. Estos ángulos deben iniciarse cada vez que una opción toca fondo, especialmente en gráficos semanales y mensuales, y también deben mantenerse en movimientos importantes en el gráfico diario. Si una opción baja a 515, que fue la baja en October Cotton, el 9 de junio de 1932, como se muestra en el gráfico, comenzando el ángulo de 45 grados desde 0, ¿cuándo llegará este ángulo a 515? Respuesta, llegará a 515 en 51, 34 o 25 desde el fondo o su punto de partida. Es decir, en 51, 34, o 25 menos 3/4 meses, estará hasta 515 desde 0, y al precio donde tocó fondo la opción. Luego, el ángulo continuará hacia arriba a la misma velocidad y más tarde, cuando la opción rompa por debajo del ángulo de 45 grados desde el fondo real hecho en 515 y rompa los otros ángulos de soporte dibujados desde el fondo real en 515, el siguiente punto importante para el apoyo será el ángulo de 45 grados subiendo desde 0. Cuando se rompe este ángulo, se encuentra en la posición más débil posible e indica precios mucho más bajos, pero esto depende de qué tan alto se esté vendiendo la opción y cuánto haya disminuido en el momento en que rompe el ángulo de 45 grados desde 0. Estos ángulos dibujados desde 0, especialmente el ángulo de 45 grados, prueban cuando el precio y el tiempo se están equilibrando, o cuando la opción está cuadrando el tiempo desde su parte inferior. Cuadrado de arriba y abajo o niveles extremos altos y bajos. De cada precio alto o precio bajo el mercado cuadra en el tiempo y equilibra el precio y el tiempo, como lo muestran los ángulos geométricos. Ejemplo, 1932, 9 de junio, octubre el mínimo de algodón fue 515. Cuadrar esto en el gráfico diario significaría 51 a 10 puntos por día. Esto se puede utilizar como días de mercado y también como días naturales. Los cuadrados se pueden llevar a través del gráfico para que sepa cuándo se acaba cada periodo de tiempo y cada cuadrado termina y comienza uno nuevo. Cada fondo superior importante debe usarse para cuadrar con el tiempo. 10 de diciembre de 1938, octubre de algodón bajo 728. 29 de noviembre de 1943, octubre de algodón bajo 1812. 7 de noviembre de 1946, octubre de algodón bajo 2307. Los niveles más altos o tops también deben cuadrarse en gráficos semanales o mensuales, que son periodos de tiempo más importantes. 3 y 9 de octubre de 1946, el algodón de octubre alcanzó el precio extremadamente alto de 3.928. Este es el nivel alto más importante para cuadrar el tiempo en los gráficos semanales y mensuales. Para obtener el tiempo requerido para cuadrar cualquier punto bajo en un gráfico semanal, divida por 15. Dividir 515 por 15 da 34 para cuadrar este nivel bajo. Este periodo de tiempo, para el final de cada cuadrado, debe colocarse en su gráfico de manera que sepa en el momento actual en qué cuadrado está funcionando el mercado. Para obtener los niveles de resistencia en el precio de la parte superior del cuadrado, primero suma 515 a 515, lo que da 1030. Este sería el final del primer cuadrado en precio. El segundo cuadrado en precio terminaría en 1545 y el cuarto cuadrado en 2060. Continúe subiendo estos cuadrados desde el nivel bajo hasta que el precio alcance el máximo de 3928. Para elevar al cuadrado 515 en un gráfico mensual, divida 515 entre 20, lo que da 25 menos 3/4 meses, el tiempo requerido en el gráfico mensual para elevar al cuadrado el precio extremadamente bajo. Puede usar 26 meses o la cifra par y llevar esto a sus gráficos para ver en qué cuadro está funcionando el precio en cualquier fecha futura. Asimismo, llevar a través de la plaza de 728, 1812 y 2307 los importantes niveles bajos. El siguiente en importancia es elevar al cuadrado el precio extremadamente alto de 3928. Se divide por 20. Esto daría 196 meses, con 8 puntos por encima, lo que equivaldría aproximadamente a 196 meses y medio, para completar el cuadrado de 3928. Divide 196 menos un medio entre 2 para obtener un medio del cuadrado en tiempo. Esto daría 98 menos un cuarto meses. Divida por 4 para obtener un cuarto del periodo de tiempo. A continuación, divida por 8 para obtener un octavo del periodo de tiempo. Esto daría 24 meses y medio, lo que hace que este periodo de tiempo sea importante porque es el final de 2 años en los que tienen lugar cambios importantes. También divida el periodo de tiempo de 196 por 3, lo que daría 65 y un periodo de tiempo importante.
Otra razón por la que esto sería importante es que 5 años y medio equivalen a 66 meses. Luego, 2/3 del periodo de tiempo daría aproximadamente 131 meses. Otra razón por la que este es un periodo de tiempo importante para un cambio de tendencia es que 132 meses son 11 años. 3 periodos de tiempo importantes a partir de LOS. ¿Cuál es cuadrar el tiempo? Ya nos hemos referido a la cuadratura de los niveles extremadamente bajos y los niveles extremadamente altos con el tiempo. El tercero es la cuadratura del rango entre precios extremadamente altos y extremadamente bajos. Ejemplo, octubre algodón 3.928 alto y 515 extremadamente bajo da un rango de 3.413. Para cuadrar este rango de precios en el gráfico mensual, divida 3.413 entre 20. Esto da 170. Luego, divide 170 menos un medio entre 2, 3, 4 y 8 para obtener los puntos un medio, un cuarto, un octavo y 2/3. Observe estos periodos en busca de cambios importantes en la tendencia, aplicando la tendencia estacional y los ciclos de tiempo mayores y menores, así como el ángulo geométrico, y observe cambios importantes en la tendencia. Ejemplo, un medio de 170 menos un medio es 85 menos un cuarto meses. Hay otra razón por la que esto sería importante para un cambio de tendencia, es decir, el ciclo de 7 años o 84 meses. También es importante cuadrar el rango entre 728, el mínimo de octubre de Cotton en 1938, y 1812 el mínimo de 1943, y 2307 el mínimo de noviembre de 1946. Estos cuadrados deben marcarse en la parte inferior de su gráfico, cuando el periodo de tiempo está elevando al cuadrado los niveles bajos, y marcar en la parte superior del gráfico, cuando el periodo de tiempo está ajustando los niveles extremadamente altos. El año calendario se puede dividir en 8 periodos de tiempo iguales y en 1/3 y 2/3 periodos de tiempo. Pero debe recordar que al usar periodos de tiempo para pronosticar el mercado de algodón, el tiempo debe comenzar a partir de las fechas exactas de los precios altos y bajos. Comenzando con el mínimo extremo, el 9 de junio de 1932, agrega 45 días, 90 días, 120 días, 135 días y 180 días para obtener el periodo de tiempo importante, o la parte proporcional del tiempo de un año desde el mínimo extremo. Desde el máximo extremo del 3 y 9 de octubre de 1946, agregaría los periodos de tiempo en semanas para ver cuándo se estaba acabando el tiempo desde este máximo y observar cambios importantes en la tendencia. Ángulo cero a partir del momento de realizar la parte superior. Cuando una opción alcanza el tope extremo en un gráfico diario, semanal o mensual, y la tendencia baja, debe comenzar un ángulo de 45 grados desde cero, moviéndose hacia arriba desde la fecha exacta en que se realizó el tope. Esto probará el cuadrado del periodo de tiempo. Es muy importante cuando se alcanza este ángulo e indica un cambio de tendencia. Es el último soporte fuerte y cuando se rompe, indicará precios mucho más bajos. Le he indicado en cada caso que primero dibuje el ángulo de 45 grados desde abajo, arriba y desde cero, abajo y arriba, pero esto no significa que no deba usar los otros ángulos. Todos los demás ángulos se pueden usar desde cero, pero el ángulo de 45 grados es el primero y el más importante. Después de romper este ángulo, puedes usar los otros ángulos. No es necesario llevarlos todos hasta que los necesite, pero en el gráfico mensual, después de una larga serie de años, estos otros ángulos deben llevarse cuando la opción comienza a acercarse a los niveles en los que se romperían, o donde la opción recaería sobre ellos y recibiría apoyo. Exterior o extremo bajo ángulo de 45 grados. Este ángulo es de gran importancia porque es el último soporte del último punto de partida, comenzando con la baja de 1932, se rompió el ángulo de 45 grados y los precios bajaron. Enero de 1936, el mínimo para el algodón de octubre fue 980. El avance comenzó y alcanzó el máximo el 10 de marzo de 1937, en 3.395. El ángulo de 45 grados trazado desde 980 se rompió y la tendencia continuó a la baja hasta el 10 de diciembre de 1938, cuando se alcanzó el mínimo. En 727, a partir de este nivel bajo, la tendencia principal se volvió hacia arriba. El importante ángulo de 45 grados que se mueve hacia arriba se dibujó desde este fondo. En 1939, entre julio y noviembre, hubo una serie de mínimos en 900. Un ángulo de 45 grados comienza en 9 centavos en noviembre de 1939, que fue un mínimo más alto que en diciembre de 1938. 1940, mínimo de mayo para algodón de octubre, 840. Un ángulo de 45 grados parte de este mínimo, que era más alto que el mínimo anterior. 1940, el mínimo de octubre en la opción de entrega en 1941 fue de 870. Se dibujó un ángulo de 45 grados desde este mínimo. El avance comenzó y continuó en la tendencia alcista, haciendo mínimos y máximos más altos hasta octubre de 1946, cuando se alcanzó un máximo extremo en 3.928, justo por debajo del ángulo de 45 grados desde 515, lo que significaba que el precio y el tiempo se habían equilibrado en el mes. Gráfico alto y bajo. Después de que se alcanzó un máximo extremo y se produjo el gran golpe, cuando Jordan de Nueva Orleans estaba en problemas, y los precios estaban cayendo al límite de 200 puntos por día, y se rompieron los ángulos de 45 grados, miraría para ver dónde estaba el último soporte. Estaba en un ángulo exterior de 45 grados. El ángulo de 45 grados, moviéndose hacia arriba a razón de 20 puntos por mes desde octubre de 1940, se cruzó en 2340 en noviembre de 1946. A continuación, se debe considerar el importante punto medio. Desde el mínimo de 727, en 1938, hasta el máximo de 3928, en octubre de 1946, el punto medio es 2328. A partir de esto, puede ver que el ángulo de 45 grados se cruzó en 2340 y el punto medio fue 2328. Nuestra regla es que los movimientos perdidos y el impulso pueden llevar los precios a unos 30 puntos por debajo de un ángulo de 45.
grados, o por debajo del punto medio principal. 7 de noviembre de 1946, octubre el algodón se vendió a 2.307, solo 20 puntos por debajo del punto medio y 33 puntos por debajo del ángulo de 45 grados, pero cerró el mismo día muy por encima del punto medio y el ángulo de 45 grados. Punto. Este escritor, con el conocimiento de que el ángulo de 45 grados y el punto medio deberían estar en la parte inferior y ser un fuerte punto de apoyo, compró varios miles de fardos de algodón, algunos de ellos en el nivel extremadamente bajo, y obtuvo ganancias sustanciales en aumento. Punto. Esto le demuestra el valor de tener los ángulos de todas las partes superiores e inferiores importantes. Después de que se rompe el ángulo de 45 grados desde el nivel bajo exterior, el siguiente ángulo de soporte importante es el ángulo de 45 grados que se mueve hacia arriba desde cero. Partiendo de un ángulo de 45 grados desde cero, en diciembre de 1938, cuando el algodón de octubre estaba bajo en 728, este ángulo cruzó o alcanzó un precio de 2.520 en junio de 1949, lo que lo convierte en un fuerte punto de apoyo y compra. 7 de junio de 1949, octubre el algodón se vendió a 2.485 y cerró el mes muy por encima de este ángulo. El avance continuó llegando a 2.982 en febrero de 1950, al momento de escribir este artículo. Si no supiera cómo usar este ángulo de 45 grados desde cero, no sabría que había un punto de apoyo alrededor de 2.520 a 2.480. Tenga en cuenta que el mínimo en mayo de 1947 fue 2.450, y que la opción de entrega en el año 1950 hizo un fondo más alto que la opción de entrega en 1948. Al observar los periodos de tiempo, notará que el 9 de junio de 1949 fue 17 años desde el 9 de junio de 1932. Por lo tanto, observaría un cambio en la tendencia el 9 de junio de 1947, y el mínimo se alcanzó 2 días antes de esta fecha. Y el 9 de junio de 1949, el precio había subido a 2.510 y seguía subiendo. Deseo enfatizar el hecho de que mantener todos los niveles de resistencia y tener todos los periodos de tiempo en su gráfico y los ángulos geométricos de todos los máximos y mínimos importantes actualizados le permitirán determinar estos puntos de compra y venta seguros, a partir del cual puede hacer una fortuna en un corto periodo de tiempo si se apega estrictamente a las reglas y elimina todas las conjeturas y comercia con la ciencia matemática, y no con la esperanza. Ángulo de 45 grados de cero a arriba y a abajo. Cuando un ángulo de 45 grados, moviéndose hacia arriba desde cero, alcanza la línea o el precio del fondo, es muy importante. Luego, nuevamente cuando alcanza el punto del precio extremadamente alto, es muy importante para un cambio en tendencia. Debe llevar ángulos de 45 grados y otros ángulos desde cero, desde los fondos más importantes primero, segundo y tercero, especialmente aquellos en los que ha transcurrido mucho tiempo entre estos fondos. También debe comenzar el ángulo de 45 grados hacia arriba desde cero, desde la primera, segunda y tercera parte superior inferior, especialmente aquellas que muestran mucho tiempo transcurrido. Estos ángulos son los más importantes que deben llevarse a cabo en los gráficos semanales y mensuales. Nunca pase por alto mantener los ángulos desde cero, porque le dirán cuando el tiempo se está cuadrando con el precio desde arriba y desde abajo y ubicarán los ángulos de soporte o las líneas de promedio móvil en un punto del lado bajista después del primer ángulo de 45 grados. De un fondo se rompe. No podría ubicar este punto de apoyo de ninguna otra manera excepto por los ángulos desde cero. Deberías revisar los registros anteriores y sacar a relucir estos ángulos y cuadrar las diferentes partes superiores e inferiores para que puedas probarte a ti mismo el gran valor de usar estos ángulos. Niveles de resistencia. Si deseamos evitar el fracaso en la especulación, debemos ocuparnos de las causas. Todo lo que existe se basa en la proporción exacta y la relación perfecta. No existe el azar en la naturaleza porque los principios matemáticos del orden más alto se encuentran en la base de todas las cosas. Faraday dijo, no hay nada en el universo sino puntos de fuerza matemáticos. Cada opción de Cotton hace una parte superior o inferior en algún punto matemático exacto en proporción a algún nivel alto o bajo anterior. El movimiento de una opción entre extremadamente alto y extremadamente bajo, ya sea en un movimiento mayor o menor, es muy importante y mediante una división adecuada de este rango de fluctuación, determinamos los puntos donde se encontrará resistencia o soporte en un movimiento inverso, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Al observar detenidamente estos niveles de resistencia en relación con sus líneas de tendencia, puede lograr un mayor éxito y operar con órdenes de stop loss más cercanas. Puede saber por los puntos de resistencia por qué el algodón debería recibir soporte o encontrar ventas en los máximos o mínimos antiguos. Rango de fluctuaciones. 1/8 puntos. Tome el extremo bajo y el extremo alto de cualquier movimiento importante. Reste el mínimo del máximo para obtener el rango. Luego, divida el rango de fluctuación por 8 para obtener los 1/8 puntos, que son los niveles de resistencia o puntos de compra y venta. Cuando una opción se detiene alrededor de estos niveles y toca fondo o techo en ellos o cerca de ellos y muestra un giro en la línea de tendencia, este es el lugar para comprar o vender. A veces, el mercado aguantará de 3 a 7 días, tocando fondo o techo alrededor de estos importantes niveles de resistencia y, en otras ocasiones, puede aguantar varias semanas alrededor de ellos. 1/8 y 2/3 puntos. Después de dividir una opción entre 8 para obtener 1/8 de puntos, lo siguiente importante que debe hacer es dividir el rango de fluctuación entre 3 para obtener 1/3 y 2/3 de puntos. Estos puntos 1/3 y 2/3 son muy fuertes, especialmente si caen cerca de otros puntos de resistencia de movimientos anteriores o cuando son divisiones de un movimiento muy amplio. Precio de venta más alto. Le sigue en importancia la división del precio más alto al que se haya vendido alguna opción de algodón y cada tope más bajo. Divide el precio de venta más alto por 8 para obtener 1/8 puntos y también divide por 3 para obtener 1/3 y 2/3 puntos. Esto es muy importante como opción, después de romper el punto medio del rango fluctuante, a menudo disminuirá hasta el punto medio del precio de venta más alto y también funcionará en los otros puntos de resistencia de la misma manera. Cuando el mercado avanza, a menudo cruzará el punto medio del punto de venta más alto y luego avanzará hasta el punto medio de la fluctuación y encontrará resistencia.
Movimientos de algodón más importantes a considerar. El primer y más importante punto. Considere los niveles de resistencia entre el extremo alto y el extremo bajo de la vida de una opción. A continuación, puntos de resistencia o divisiones del precio más alto al que se haya vendido la opción. Luego, considere la fluctuación de cada campaña, que dura un año o más. Tome el rango entre extremadamente alto y extremadamente bajo y divídalo en 8 partes iguales para obtener los puntos de resistencia. Por último, tome una tercera o cuarta parte superior inferior y divídala entre 8 para obtener los puntos de resistencia. Orden de niveles de resistencia. Cuando una opción avanza y cruza el 1/4 de punto, el siguiente punto importante a observar es el punto medio, un medio punto, o centro de gravedad, o el promedio del movimiento o fluctuación. El siguiente punto por encima del punto medio es el punto 5/8. El punto siguiente y más fuerte después de cruzar el punto medio es el punto 3/4. Luego, si el rango es muy amplio, es importante observar el punto 7/8 del movimiento. Esto a menudo marcará la parte superior de un avance. Pero al observar estos puntos de resistencia, siempre observe sus líneas de tendencia en el gráfico semanal y siga las reglas dadas en las formaciones. Si la opción comienza a hacer máximos o mínimos alrededor de estos puntos de resistencia, es seguro vender o comprar. El punto medio o medio. Recuerde siempre que la reacción del 50% o el punto medio del rango de fluctuación, o del punto más alto extremo de una opción, o cualquier movimiento en particular, es el punto más importante para el soporte a la baja o para encontrar venta y resistencia. En la subida, este es el punto de equilibrio porque divide el rango de fluctuación en dos partes iguales. Para obtener este punto, suma el mínimo extremo de cualquier movimiento al máximo de ese movimiento y divide por 2. Cuando una opción sube o baja hasta este punto medio, debe vender o comprar con una orden de stop loss de 10, 20 o 30 puntos según si la opción se vende a niveles muy altos o muy bajos. Cuanto más amplio es el rango y más largo el periodo de tiempo, más importante es este punto medio cuando se alcanza. Puedes hacer una fortuna siguiendo solo esta regla. Un estudio cuidadoso y una revisión de los movimientos anteriores en cualquier opción le demostrarán sin lugar a dudas que esta regla funciona y que puede obtener ganancias siguiéndola. Compre o venda en el punto medio más importante del movimiento principal y coloque órdenes de límite de pérdidas de 10 a 30 puntos por debajo del punto medio o de 10 a 30 puntos por encima del punto medio. Por movimientos importantes nos referimos al punto medio entre el extremo bajo y el extremo alto, cuando el rango va de 250 a 300 puntos o más. Un punto intermedio menor sería el un medio punto entre una parte superior menor y una parte inferior menor. Las reacciones generalmente se retrotraen a la mitad del último movimiento o al punto medio. Cuando el rango entre un medio punto y 5/8 punto es de 150 a 200 puntos o más, y la opción cruza el punto medio, irá al 5/8 punto y encontrará resistencia y luego reaccionará o declinará. Punto. El punto 5/8 es un punto muy importante para. Esté atento a la parte superior o la reacción. Una opción a menudo reaccionará desde el punto 5/8 hasta el punto medio y volverá a hacer una compra. La misma regla se aplica cuando una opción es declinante. Si el rango es de 100 a 200 puntos o más entre un medio punto y 3/8 punto, entonces la opción rompe el punto medio y bajará a 3/8 punto y tocará fondo y subirá al punto medio. Un medio punto, o más. Cuando una opción avanza a un punto medio y reacciona varios puntos desde este nivel, y luego finalmente lo atraviesa, puede esperar que alcance el siguiente punto de resistencia indicado en su tarjeta de nivel de resistencia, o el siguiente máximo anterior. Lo mismo se aplica cuando Cotton declina y recibe soporte varias veces en un punto medio, luego lo atraviesa. Luego indicará el próximo punto de resistencia en su tarjeta de nivel de resistencia, o el siguiente fondo importante. La mayor indicación de fortaleza es cuando una opción de algodón se mueve 20 o más puntos por encima del punto medio, lo que muestra que las órdenes de compra o de soporte se colocaron por encima de este importante nivel de resistencia. Una señal de debilidad es cuando una opción avanza y no alcanza el punto medio por 20 puntos o más, luego declina y rompe la línea de tendencia u otros puntos de resistencia. Próximos niveles de resistencia. Después de QUE, el punto principal de medio camino ha sido roto. El siguiente nivel de resistencia a observar después de que se haya roto el punto medio principal es el siguiente punto medio de algún movimiento anterior. Por punto medio principal me refiero al punto medio del rango de fluctuación extrema de la vida de una opción. Otro nivel de resistencia muy importante después de cruzar el punto medio principal es el punto medio o la mitad del precio de venta más alto. Este es un nivel de soporte más fuerte que el punto medio de movimientos fluctuantes menores porque reduce el precio de venta más alto a la mitad y es un fuerte punto de compra o venta, hasta que es cruzado por 10, 20 o 30 puntos según el precio de la opción, ya sea de precio muy alto, medio o bajo. En las últimas etapas de las campañas Bull o Bear, use solo el punto medio de movimientos cortos o menores. Lo más importante es observar los niveles de resistencia del movimiento final, que puede durar varias semanas o meses, particularmente en el punto medio. Cuando se supera en 30 puntos completos, la tendencia suele invertirse. Movimiento perdido. Así como hay pérdida de movimiento en todo tipo de maquinaria, también hay pérdida de movimiento en el mercado del algodón debido al impulso, que impulsa una opción ligeramente por encima o por debajo de un nivel de resistencia. El movimiento perdido promedio es de 30 a 40 puntos, dependiendo de la actividad del mercado. Cuando Cotton es muy activo y avanza o declina rápidamente en un gran volumen, a menudo pasará de 20 a 40 puntos por encima de un punto medio u otro nivel de resistencia fuerte y no llegará a 50 puntos. La misma regla se aplica en un declive. A menudo pasará un punto de resistencia importante por 20 a 40 puntos pero no irá 50 puntos completos más allá. Esta es la misma regla que se aplica a un centro de gravedad en cualquier cosa. Si pudiéramos hacer un agujero en la Tierra y luego dejar caer una pelota, el impulso la llevaría más allá del centro de gravedad, pero cuando se desacelerara, finalmente se asentaría en el centro exacto. Así actúa Cotton en torno a estos importantes centros. Un estudio de los niveles de resistencia entre la parte inferior y la parte superior de las opciones individuales demostrará qué tan preciso funciona el mercado en estos puntos importantes. Pronóstico del algodón por ciclos de tiempo. Ciclos de tiempo. Todo movimiento en el mercado es el resultado de una ley natural y de una causa que existe mucho antes de que se produzca el efecto y puede determinarse con años de antelación.
El futuro no es más que una repetición del pasado, como dice claramente la Biblia. Lo que fue, eso será, y lo que se hace, eso mismo se hará, y no hay nada nuevo bajo el sol. SL 1 en 9. Todo tiene un mayor y un menor, y para ser preciso al pronosticar el futuro, debe conocer el ciclo principal, ya que se gana más dinero cuando ocurren fluctuaciones extremas. Grandes ciclos. Nunca pase por alto los grandes ciclos, que marcan precios extremadamente altos y bajos que ocurren durante un largo periodo de tiempo. 82 a 84 años. Este es uno de los grandes ciclos del algodonero y se cumple 82 años desde 1864, el punto más alto extremo, y el algodón debería estar alto entre el 9 de julio de 1946 y el 5 al 8 de octubre de 1946, según este ciclo y la tendencia principal a la baja durante varios años después de estos precios extremadamente altos. Esto es lo que indicaba el ciclo. Ciclo de 90 años. Esto es 3 veces el ciclo de 30 años y 2 veces el ciclo de 45 años, y es importante estar atento a los extremos. 1954 serán 90 años a partir de 1864. También puede verificar los puntos extremadamente bajos y ver cómo funciona el ciclo 90 años después. Ciclo de 60 años. El círculo equivale a 360 grados y el ciclo principal del algodón es de 360 meses o 30 años. Siempre se debe utilizar este ciclo de 30 años y partes proporcionales del mismo. El ciclo de 60 años es el doble del ciclo de 30 años. Ejemplo, High on Cotton 1864, bajo 1894, alto 1923 a 24, 30 años desde el fondo, completando el ciclo de 60 años. Ciclo de 49 a 50 años. Un ciclo mayor en Cotton ocurre cada 49 a 50 años. Un periodo de años de jubileo, de precios extremadamente altos o bajos, que dura de 5 a 7 años, ocurre al final del ciclo de 50 años. 7. Es un número fatal mencionado muchas veces en la Biblia, que provoca contracción, depresión y pánico. 7 por 7 es igual a 49, lo que se conoce como el año malo fatal, que provoca fluctuaciones extremas. Ciclo de 30 años. Este es el ciclo principal, como se indicó anteriormente, y los ciclos menores son partes proporcionales del ciclo o círculo de 30 años. Ciclo de 20 años. El próximo ciclo importante es el ciclo de 20 años, que es 2/3 del ciclo de 30 años. Ciclo de 15 años. Este es el siguiente en importancia porque es la mitad del ciclo de 30 años. Ciclo de 13 años. Este ciclo es muy importante como se puede ver más adelante en los ejemplos de años anteriores. Puede comprobarlo usted mismo marcando y sumando 13 años a cualquier parte superior o inferior importante. Ciclo de 10 años. El próximo ciclo principal importante es el ciclo de 10 años, que es 1/3 del ciclo de 30 años y 1/2 del ciclo de 20 años. Esto produce fluctuaciones de la misma naturaleza y extremas altas o bajas cada 10 años. Ciclos impar. Estos son los ciclos de 9 y 13 años. El mercado a menudo hace importantes máximos y mínimos en estos ciclos, como lo mostrarán los registros. Para 9 años, marque 1918 a 1927, 1923 a 1932, 1932 a 1941, 1937 a 1946, 1934 a 1943, 1941 a 1950, 1920 a 1929, 1938 a 1947 y 1945 a 1956. Ciclos menores. Estos son los ciclos de 5, 3, 2 y 1 año. El ciclo más pequeño, 1 año, a menudo mostrará un cambio en el 10º u 11º mes. Los ciclos no siempre salen en meses pares. Siga los cambios en ángulos diarios, semanales y mensuales. Ejemplo, note en el gráfico de cambios que en 1824 el algodón se vendía a 30 centavos la libra, luego siguió un largo descenso, llegando a 7 centavos la libra en 1831 y 1832. Avanzó a 20 centavos la libra en 1835 y 1836. En 1843, 1844, 1845 y nuevamente en 1848, se vendió a 5 centavos la libra. 50 años después, de 1893 a 1898, se vendía a 5 centavos la libra. El precio extremadamente alto del algodón se alcanzó el 23 de agosto de 1864, cuando se vendió a $1.89 la libra. 30 años después, en 1893 y 1894, alcanzó el bajísimo precio de 5 céntimos. 50 años después del máximo extremo, o 1914, los precios rondaban los 6 menos un medio centavos por libra, a partir de los cuales siguió el gran periodo de jubileo, con 7 años de precios altos, momento en el que el algodón subió a 43.75 centavos la libra en 1919 y 1920. Nótese que de 1864 a 1872 prevalecieron precios extremadamente altos para el algodón. Puede ver fácilmente el funcionamiento de los ciclos de 30, 20 y 10 años en el gráfico de oscilación, que le brinda más de 140 años de precios. El gráfico de julio de futuros desde 1869 hasta la fecha le mostrará los ciclos 60, 30, 20, 15, 10 y menores. Independientemente de si el mercado se está ejecutando en un ciclo de 5, 10, 20 o 30, 60, 82, 84 o 90 años, rara vez se mueve más de 3 años en cualquier dirección sin un movimiento inverso. Las campañas a menudo terminan en el mes 18. Los meses 22 y 23 son importantes para las culminaciones, como puede ver al revisar los gráficos. También mire 27, 28, 30 y 36 meses para culminaciones. Mercados de guerra. Estudie todos los movimientos después de que comience una guerra hasta 1 o 2 años después de que termine, y compare un periodo de guerra con otro periodo o ciclo de guerra. Ejemplo, 1861 a 1865, 1914 a 1920, 1939 a 1945. Durante los periodos de guerra, observe si se produce un cambio importante en la tendencia cerca de los meses 10 y 12, desde arriba y desde abajo.
Cada ciclo, ya sea mayor o menor, debe dividirse por un octavo, un cuarto, un medio, tres cuartos, un tercio y dos tercios para determinar fechas importantes para el cambio de tendencia. Además, divida los precios de mayor a menor para los movimientos espaciales. Ciclo de 13 años. Al hacer un pronóstico para Cotton, considere todos los ciclos mayores y menores, pero no pase por alto el hecho de que hay un ciclo extremo de 8.2, 8.4, 9.0 años en Cotton, que debe considerar desde cualquier punto extremo alto o bajo, como el máximo extremo en septiembre de 1864 y los mínimos extremos en 1844, 1848, 1894, 1932 y 1933. Además, se debe considerar el ciclo de 13 años. El algodón funciona de manera notablemente precisa en el ciclo de 13 años porque alrededor de los 13 años hay una cosecha extremadamente grande o extremadamente corta. Esto provoca fluctuaciones extremas en el algodón. Vuelva a revisar el registro anterior de precios y verá cómo se han producido extremos con 13 años de diferencia, de la siguiente manera. Cuando finaliza el tiempo de un ciclo y la tendencia mensual se invierte, observe si se han roto los ángulos vitales. Si lo han hecho, puede esperar un gran movimiento. Ángulos geométricos. Recuerde que los ángulos geométricos de máximos o mínimos anteriores le mostrarán qué ciclo sigue el mercado y cuándo cambia la tendencia. La cuadratura de techos y fondos es tan importante como los ciclos de tiempo y muestra cuándo la tendencia está cambiando y el tiempo y el espacio se han equilibrado. Por lo tanto, considere estos puntos al elaborar su pronóstico de algodón para años futuros como se describe anteriormente. Nunca dejes de considerar el mes en que se deben los cambios estacionales, es decir, los meses de marzo y mayo, agosto y septiembre, y diciembre y febrero. Opciones anteriores. Es importante señalar cuando una opción cruza el punto alto de la opción anterior, o rompe el punto bajo de la opción anterior, es decir, el alto y el bajo de la opción en el año anterior. Cada opción funcionará contra sus propios máximos y mínimos anteriores. Considere siempre octubre contra su fondo, julio y las otras opciones contra sus mínimos y máximos. Cuando se cruzan los techos hechos hace varios años o se rompen los fondos hechos hace varios años, es muy importante para un cambio de tendencia. En un mercado alcista, no habrá más de 2 meses con precios de cierre más bajos que la apertura, y si es un mercado alcista fuerte, no habrá más de un mes con cierre más bajo, y el tercer mes siempre debe ser más alto que la apertura. Invierta esta regla en un mercado bajista. Si un mercado es extremadamente débil o extremadamente fuerte, no es probable que pasen más de 3 semanas o un mes en las que la tendencia se revierta. Regla horaria anual. Observe los precios entre el 2 y el 7 de enero. Si los precios comienzan a subir y son más altos el día 10, es probable que continúen al alza y el cambio de tendencia no se produzca hasta aproximadamente marzo o abril, según el ciclo en el que se encuentra el mercado. Moviente. Si los precios muestran una tendencia a la baja el 10 de enero, es probable que continúen a la baja hasta marzo o abril, pero debe seguir la tendencia indicada por los ciclos y ángulos de tiempo. Es muy importante, cuando los precios máximos o mínimos realizados en enero se rompen en 30 puntos, especialmente en un mercado activo, lo que mostraría un cambio de tendencia importante. Recuerde, todas las reglas funcionan mejor en mercados activos. Ejemplos para realizar pronósticos. Juzgue la posición en los ángulos y el tiempo en el ciclo antes de decidir que se debe un cambio importante en la tendencia. Para pronosticar este año verifique. 1881, el ciclo de 60 años. Nota. En el noveno año desde cualquier parte superior o inferior se producen grandes avances o declives. Consulte el ciclo de 7 años o 84 meses atrás. También el ciclo de 14 años o 168 meses atrás. 90 meses o 7 atrás también son importantes. Para pronosticar este año verifique. 1882, 1892, 1912, 1922, 1932 y todos los demás ciclos. Compruebe los años futuros de la misma manera. Años de precios extremadamente altos. El control gubernamental de los cultivos durante los últimos años ha interferido con la ley de la oferta y la demanda, pero el mercado ha seguido de cerca los ciclos de tiempo y la tendencia ha cambiado cuando los máximos y los mínimos se cuadran. El tiempo cuadra todas las cosas y el núdil cuadrará y reventará entre 1950 y 1954. Después de eso, la ley de la oferta y la demanda regirá los precios. Retrocediendo 5 ciclos de 20 años o 100 años, el precio del algodón era de 5 centavos la libra en 1844 a 48 y 50 años después, en 1894 a 96, se vendió nuevamente a 5 centavos. De 1915 a 1920 se registraron precios altos 50 a 60 años desde los precios de la Guerra Civil. 1946. Debido a que este fue un año de precios extremadamente altos, debe consultar los periodos de tiempo maestros o ciclos de tiempo principales que serían 90, 82 a 84, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 13, 10, 9 y 7. El precio extremadamente alto del algodón se alcanzó el 23 de agosto de 1864, cuando se vendió a $1.89 la libra, el precio más alto de la historia. Si sumamos 82 años a este precio, obtenemos 1946, y sumando 84 años, obtenemos 1948. Agregamos 90 años a 1864 y obtenemos 1954. Estudia el precio del algodón de 1850 a 1854 y encontrará niveles extremadamente bajos. Años de precios extremadamente bajos. Estudie de 1894 a 1898, cuando el algodón se vendía a 5 centavos la libra, que era 30 años desde 1864. Agregue 90 años a 1864 y obtendrá 1954. Por lo tanto, los ciclos indican algunos precios extremadamente bajos para el algodón y, retrocediendo 20 años hasta 1932 y 1934, volvemos a encontrar precios extremadamente bajos. Al revisar los diversos ciclos, podrá determinar cuándo se pueden esperar precios extremadamente altos o bajos, cerca de qué meses deberían ocurrir, según los ciclos anteriores.
1943 a 44 a 1948 serán 50 años desde 1894 a 1898, 30 años desde 1914 y 20 años desde 1934, los años de precios extremadamente altos. Por lo tanto, ocurrirán precios muy bajos para el algodón de 1946 a 1948, pero en 1945 a 46 hubo un gran avance en el algodón, que fue de 13 años desde 1933, 9 años desde 1937 y 18 años desde 1928. El precio extremadamente alto fue alcanzado en octubre de 1946. Secciones del mercado. La mayoría de los mercados se mueven en unas 3 secciones en una campaña alcista o bajista, y ellos son: primero, acumulación o distribución; segundo, un periodo de pausa; tercero, carrera final hacia arriba o hacia abajo, donde tiene lugar la distribución o acumulación. Se alcanzó el punto más bajo del año en diciembre, luego un rally a enero y febrero, y luego a la baja de nuevo. Registró la mayor cosecha de algodón en la historia de los Estados Unidos. El mínimo extremo se alcanzó en diciembre. Hubo una cosecha corta. El máximo extremo se alcanzó el 6 de septiembre y la tendencia cambió. El febrero de 1928 fue bajo después del alto del septiembre anterior. Luego, desde el mínimo de febrero, el mercado avanzó, alcanzando un máximo el 29 de junio hasta el 5 de julio, a partir del cual la tendencia volvió a bajar después del informe del gobierno de julio de 1928. El mínimo se alcanzó en septiembre, luego la tendencia se recuperó y continuó durante el resto del año. Extremo alto en el mes de marzo, declinó a julio, luego se recuperó hasta septiembre, donde la tendencia volvió a bajar. Extremo bajo en marzo, luego un gran meeting en abril, luego a la baja con mínimo extremo para el año en diciembre. Febrero alto para el año, el mínimo se alcanzó a finales de mayo y principios de junio, luego un gran meeting hasta el 27 de junio, seguido de un fuerte descenso, tocando fondo el 5 y el 8 de octubre, que fue el mínimo extremo del año. 9 de junio, mínimo extremo del año, al que siguió un fuerte avance, alcanzando el máximo el 28 y 29 de agosto. La tendencia cambió en septiembre poco después del informe del gobierno. 8 de diciembre, mínimo extremo del año con precios en torno al mismo mínimo que en junio de 1932, siendo algunas opciones de 20 a 30 puntos más altas. El mercado repuntó en enero, hizo extremadamente bajo para el año en febrero, alcanzó un máximo extremo para el año el 18 de julio. Importante tener en cuenta, 18 de agosto, 9 de septiembre y 16 de octubre, si los mínimos se realizan alrededor de los mismos niveles. El 9 de septiembre comenzó un cambio de tendencia, que fue el mínimo, con precios no tan bajos como el 16 de agosto, luego un doble fondo el 16 de octubre, muy importante, indicando que la tendencia sería alcista para el resto del año, lo cual fue 13 de febrero, máximo extremo, con precios de la opción de octubre más altos que en julio de 1933. A partir de febrero, la tendencia cambió hasta el 1 de mayo cuando se alcanzó el mínimo extremo. Luego siguió un repunte hasta agosto, como puede ver en su gráfico. Esto fue extremadamente alto para el año. La opción de octubre se vendió en 1390. En septiembre, la tendencia principal cambió. Noviembre, baja de reacción. Enero, máximo del rally y máximo del año. Marzo, fuerte descenso, mínimo del año. Mayo y julio, máximos de rally. Septiembre, baja de reacción. Noviembre, máximo de rally. Enero, último mercado bajo y lento hasta mayo. Luego bull market comenzó en junio. Julio, alto para el año, tendencia rechazada. Noviembre, baja de reacción. Abril de 1937, máximo del año, opción de octubre de 1395, el mismo máximo que agosto de 1934, con 32 meses de diferencia y 58 meses desde junio de 1932, mínimo, 2 meses menos que el ciclo de 5 años. Tenga en cuenta el ángulo desde 515 a 15 puntos por mes llamado máximo en 1380. A partir de abril de 1937 siguió una fuerte caída, sin repuntes de importancia. Noviembre, baja 780. Marzo de 1938, máximo del rally y máximo del año. Diciembre, mínimo del año en 725, 20 años desde 1918 y 15 años desde noviembre de 1923. El billete 700 fue la mitad del top 1400, se mantuvo por encima y se mostró fuerte. La razón del fondo en 725 fue 2 veces 360 igual a 720. Septiembre de 1939, máximo 100. Nota 20 años desde 1919 máximo en octubre. Noviembre, baja de reacción. Abril de 1940, alto 1020, igual que agosto de 1939 y 20 años desde abril de 1920. Mayo, bajo de reacción aguda. Octubre, máximo de pequeño rally. Noviembre, baja 870 sobre 1941, opción octubre. Periodos largos y fuertes. El mercado a menudo se reducirá y se mantendrá en un rango estrecho durante varias semanas o meses. Aquí es cuando se está produciendo la acumulación o la distribución. Se requiere tiempo para completar la acumulación o distribución y para que los precios se ajusten a tiempo desde máximos o mínimos anteriores. Cuando el mercado se vuelve lento y aburrido, espere hasta que comience la actividad y se indique una tendencia definida, entonces síguelo. Vigile el mercado cuando cualquier opción suba de 20 a 30 puntos por debajo de un mínimo o por encima de un máximo, ya que esto suele marcar un cambio de tendencia. 20 puntos en algodón equivalen a $1 por paca, por lo tanto, después de que el mercado se encuentre en un rango de cotización superior anterior durante un periodo de semanas o meses, cuando el algodón avance 20 puntos por encima, será una señal para un mayor avance. Invertir esto en el lado negativo. Partes superiores o inferiores afiladas. Cuando el rango es amplio, por lo general en rápidos avances o declives, cotton hace máximos o mínimos pronunciados, luego retrocede rápidamente. Véase septiembre de 1869, junio de 1872, mayo de 1884, mayo de 1889, diciembre de 1889, febrero de 1904, diciembre de 1905, diciembre de 1909, abril de 1920, noviembre de 1923, septiembre de 1927, julio de 1933,
agosto de 1934, abril de 1937, y abril y octubre de 1946. En un avance rápido, Cotton invariablemente formará una parte superior afilada y no hará una parte superior doble o triple. Por lo tanto, debe usar un gráfico de espacio de movimientos hacia arriba o hacia abajo de 20 puntos, o movimientos hacia arriba o hacia abajo de 30 puntos para determinar el primer cambio en la tendencia. Obsérvese el pico pronunciado del 18 de julio de 1933, y sin doble techo, del que siguió una fuerte caída de casi 400 puntos. Además, tenga en cuenta el tope del 28 de julio de 1941 y la fuerte venta masiva de julio de 1946 y octubre de 1946. En un mercado muy activo y rápido, a menudo se producirán fondos definidos, pero como regla general, el algodón producirá fondos dobles o triples con más frecuencia que doble techo. Tapas o fondos dobles. Los mismos niveles de precios a menudo se hacen muchas veces y, a veces, ocurren con semanas, meses o años de diferencia. Mire estos viejos niveles de resistencia para ver el cambio en la tendencia y la posición de la nota en los cuadrados del gráfico maestro. Tops o parte de abajo triples. Los mayores avances o descensos comienzan donde se realizan tres máximos o mínimos alrededor del mismo nivel. Nota: 1873 enero, febrero y abril, mismos máximos. Agosto, octubre y diciembre, mismos máximos. Febrero y marzo, mismo nivel 1480. Enero de 1465. 1879 diciembre de 1480. Estos mismos niveles se hicieron desde agosto de 1876 hasta diciembre de 1879, y nunca más se alcanzaron hasta febrero de 1904, o 30 años después de los máximos de 1874. 1885 enero, febrero y marzo de 1150 alta. 1890 abril 1140 alto. No se volvió a alcanzar hasta 1903. En un ciclo largo, alcista o bajista, importantes techos o suelos continúan realizándose en niveles más bajos o más altos. 1907 julio, agosto y septiembre, mismos niveles 1300. 1909 diciembre de 1645 1910, julio de 1655. 1911, mayo de 1615, triples tapas. Los triples tops con años de diferencia siempre significan un declive muy rápido a seguir. Tenga en cuenta el rápido declive desde mayo de 1911. El último triple top importante ocurrió en October Cotton en septiembre de 1918, octubre de 1919 y abril de 1920, cuando se vendió al mismo precio, 3.725. Después de eso, disminuyó a alrededor de 11 centavos en poco menos de un año. Los topes triples, ya sean diarios, semanales o mensuales, funcionan de la misma manera. Cuando los precios alcanzan el mismo nivel la cuarta vez, casi siempre continúan, pero no superar los viejos máximos o romper los antiguos mínimos la cuarta vez es una indicación muy fuerte de un movimiento inverso. El gráfico maestro muestra por qué los máximos y mínimos se encuentran en el mismo nivel. Tops y bajos antiguos. Debe observar el último máximo durante 1, 2 o incluso 3 años o más. Cuando el mercado cruza estos máximos de años anteriores, generalmente indica precios mucho más altos. De la misma manera, fíjate en los fondos anuales y, luego, cuando se rompen en 20 o 30 puntos, generalmente significa un cambio en la tendencia principal y precios mucho más bajos. Cuanto mayor sea el periodo de tiempo entre los viejos máximos y los antiguos mínimos, mayor será el declive o el avance cuando los mínimos se rompan y los máximos se crucen. Recuerde, para que un mercado dé una indicación definitiva, no solo debe ir por debajo de los mínimos antiguos o por encima de los máximos antiguos, sino que debe cerrar por encima o por debajo de estos niveles antiguos al final del día, la semana o el mes. LOS precios de cierre son muy importantes para ver. Los tops a menudo se convierten en bottoms y los bottoms en tops. Cuando se cruzan los máximos antiguos, que han sido niveles de resistencia durante algún tiempo, serán puntos de soporte y de compra en las reacciones. Cuando los antiguos mínimos se rompen en 30 puntos, muestra un cambio de tendencia y se convierten en niveles de resistencia o puntos de venta en los repuntes. Niveles de cierre. En un mercado activo muy rápido, cuando los precios se encuentran en niveles extremadamente altos, alrededor de 30 a 40 centavos por libra, el mercado tendrá que avanzar o disminuir 50 o 60 puntos, y cerrar mucho por encima o por debajo de los máximos o mínimos anteriores para indicar un cambio de tendencia. Cambios en la tendencia estacional. El algodón tiene tendencias estacionales importantes, que ocurren en aproximadamente 3 periodos diferentes del año, y son: el primer periodo importante para un cambio de tendencia estacional es la temporada de siembra, que comienza en marzo y se extiende hasta fines de mayo. El siguiente cambio estacional importante es la temporada de madurez, que es agosto y septiembre. La tercera temporada importante es la temporada de cosecha, que va de agosto a diciembre. El desmotado más intenso suele ser durante los meses de octubre y noviembre, culminando el peso final de la cosecha en la primera quincena de diciembre. 6 al 17 de abril y 5 al 10 de mayo. Este es un periodo muy importante para un cambio en la tendencia y, muy a menudo, importante para un fondo desde el cual surge la tendencia principal porque, en este momento, los comerciantes profesionales pueden determinar algo sobre la cantidad de acres que se han plantado o se plantarán. Considere el tiempo desde la última parte superior o inferior. Julio y agosto. Estos son los meses más importantes cuando se desarrollan temores de cultivos y el mercado se vuelve muy activo. Los informes gubernamentales, que se producen alrededor del día 8 del mes, suelen iniciar un importante cambio de tendencia. Siempre es muy importante estudiar cuidadosamente sus gráficos justo antes de un informe del gobierno, ya que indicarán si se está produciendo una acumulación o una distribución, y el cambio se producirá después o justo antes del informe del gobierno. Por regla general, el cambio de tendencia se produce después de la publicación del informe. 6 al 20 de septiembre. El cambio de tendencia más importante del año y en el que siempre puedes ganar mucho dinero. El cambio generalmente ocurre entre el 6 y el 20 de septiembre. Si el mercado está bajo en este momento y la tendencia sube, continúa hasta la última parte de noviembre o diciembre. Si el mercado ha estado avanzando y la tendencia cambia a la baja en septiembre, generalmente durará hasta octubre y, posiblemente hasta diciembre. Un hombre que sigue esta regla y observa el cambio de tendencia en septiembre puede hacer una fortuna.
Luego, mire el próximo cambio en diciembre, cuando el algodón por lo general está en el fondo. Vender al descubierto en septiembre y comprar en diciembre para el aumento de primavera promediará una gran ganancia. Los informes de cosecha de septiembre suelen llegar alrededor del 8 al 10, y en esta época del año generalmente se sabe bien qué tamaño tendrá la cosecha, aunque hay años en que se producen daños en septiembre y octubre, o la cosecha mejora en septiembre y octubre. Del 10 al 20 de octubre y del 15 al 30 de noviembre siempre observe estos periodos para detectar cambios de tendencia. 10 al 15 de diciembre lo más importante. Alrededor de este tiempo, el gobierno realiza la estimación final de la cosecha y el fuerte movimiento de algodón hacia el mercado está a punto de terminar. Por lo tanto, si la cosecha ha sido grande, los precios tocarán fondo alrededor del 10 al 15 de diciembre, cuando puede cubrir posiciones cortas y comprar para un repunte sustancial. Si examina un número largo de años, encontrará que los mínimos promedios se han alcanzado en diciembre, aunque los mínimos ocurren en algunos años en octubre o noviembre. Cuando la cosecha es extremadamente corta, la tendencia suele subir en septiembre y los precios van en contra de la tendencia estacional y alcanzan su punto máximo a finales de noviembre o principios de diciembre. Ejemplo, 1923 la cosecha fue extremadamente corta. El último mínimo se alcanzó el 30 de julio y el máximo del año el 30 de noviembre. El mercado avanzó 1.700 puntos o 17 centavos la libra en 4 meses. Después de esto, la tendencia cambió el 1 de diciembre y los precios bajaron 10 centavos la libra en 60 días. Estudia y compara todos los años de precios extremadamente altos y años de precios extremadamente bajos. De esta forma aprenderá cómo se mueven los precios en niveles extremos. Entradas populares de este blog. A1. El curso de materias primas.